La tensión arterial de nuestros animales es algo vital. Quédate, que te voy a contar todo. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy vamos a ver el último vídeo de la trilogía que trata sobre las constantes vitales. Os dejo por aquí los dos anteriores vídeos por si acaso no los habéis visto. Y el tema de hoy vamos a ver la tensión arterial. ¿Qué es eso? Pues se trata de la presión que ejerce la sangre dentro del vaso sanguíneo de nuestros animales y por supuesto también de nosotros mismos. Y se fundamenta en distintos parámetros, como por ejemplo la frecuencia de contracción del músculo cardíaco o la cantidad de sangre que es capaz de eyectar el ventrículo del corazón por dentro de los vasos sanguíneos. El poder medir esta tensión arterial en casa supone dos grandes beneficios. ¿Queréis saber cuáles son? Os los cuento. El primer gran beneficio que supone la medición de la tensión arterial en casa es que, por una parte, los animales están mucho más tranquilos en su hogar que en el veterinario. Siempre que vamos a la clínica o al hospital, ya sea un perro o un gato, aunque esté súper acostumbrado a salir de casa, siempre va a tener una mínima cantidad de miedo y unos mínimos nervios que eso nos puede alterar la medición de la tensión arterial. De hecho, nos puede dar más elevada de lo que es el valor real. Cuando la medimos en casa, el animal está tranquilo, relajado, en su hogar, con vosotros que sois su familia, y esa medición es mucho más real de la que podéis hacer en la clínica. ¿Por qué esto es una gran ventaja? Si vuestro gato o vuestro perro está diagnosticado de una enfermedad que necesita de una medición constante de esa tensión arterial, os pongo ejemplos, una insuficiencia renal, que en los gatos es bastante común, o por ejemplo una enfermedad infecciosa, por ejemplo una leishmania o una ehrlichia en los perros, también necesita una rigurosa medición de esta constante vital. Si nosotros lo podemos hacer desde casa y luego vamos al veterinario con todas las mediciones, como si fuera un calendario de medición arterial, va a ser mucho más fácil modificar el tratamiento de forma más específica. La segunda gran ventaja es poder diagnosticar de forma precoz cualquier tipo de enfermedad, ya sea porque produzca una hipotensión, una tensión más bajita de lo normal, o una hipertensión, que es una tensión más alta de lo normal. Si nosotros cogemos como costumbre a nuestro gato o a nuestro perro poderle medir la tensión arterial en casa, y vemos que durante distintas mediciones nos sale alterada, aunque no tenga todavía signos clínicos que sean muy graves, podemos acudir a nuestro centro veterinario que nos diagnostiquen por qué tiene esta alteración de la constante vital y así poder poner un tratamiento de forma mucho más eficaz y en etapas más tempranas de la enfermedad. Os voy a comentar 5 grandes patologías en las cuales sí o sí es súper importante que podáis medir la tensión arterial a vuestro perro o vuestro gato desde casa. La primera es la enfermedad renal. Como os comentaba al principio del vídeo, hay muchos gatitos cuando llegan a cierta edad que tienen esta propensión de tener una enfermedad renal crónica. Pero los perros también son propensos, algunos de ellos, a tener esta enfermedad renal crónica y consecuentemente se produce un aumento de la tensión arterial. Son animales hipertensos y como tal es muy importante poder hacer un seguimiento en casa. La segunda son las enfermedades infecciosas. Esto sobre todo lo quiero marcar más en los perros porque hay algunas como son la leishmania en España, que es bastante común, o la leptospirosis. Son enfermedades que pueden atacar a los riñoncitos también y de forma secundaria también pueden producir una elevación de esta tensión arterial. La tercera es cualquier tipo de enfermedad endocrina que pueda sufrir tu perro o tu gato. En los gatos, por ejemplo, es muy común que tengan, cuando son ya mayorcitos, hipertiroidismo felino. Y en los perros hay algunos que tienen una alteración en sus glándulas adrenales, que se llama Cushing, que cualquiera de los dos también puede producir hipertensión arterial. La cuarta son alteraciones cardíacas. Si tu perro o tu gato está diagnosticado de una enfermedad en su corazón, puede verse consecuentemente modificada esta tensión arterial. Acordaos de que os comentaba de que la presión que circula dentro del vaso sanguíneo está relacionada con la contractibilidad del corazón. Si mi músculo cardíaco no funciona bien, puede ser que tenga una hipotensión muy marcada, es decir, una bajada de la tensión arterial y también una intolerancia al ejercicio.
Y por último, la quinta situación en la que sí que os recomiendo poder medir la tensión arterial es si sufre de muchos vómitos o diarreas y sobre todo si son perritos de pequeño tamaño, me refiero a razas pequeñas, o si son gatitos, porque en estas situaciones es muy fácil que se produzca una bajada en picado de la tensión arterial. Vamos al tema, ¿cómo podemos medir la tensión arterial a nuestro perro o nuestro gato en casa? Os cuento. Lo más importante de todo es que nuestro perro o nuestro gato esté tranquilo. Incluso es mucho más fiable si está tumbado, relajado, y si le podemos medir la tensión arterial cuando se está echando una siestecita, casi que mejor, porque va a ser mucho más fiable esta tensión arterial. El manguito del medidor del oscilométrico, que así se llama el medidor de la tensión arterial, se puede utilizar tanto en las patitas como en el rabo. Pero sea donde lo utilicéis, la postura de nuestro animal tiene que ser tumbado y el rabo o la pata tiene que estar más o menos a la altura del corazón. Si se lo medimos cuando está de pie y le ponemos el manguito en la pata, esta tensión arterial nos va a salir falsamente aumentada. Algo súper importante que hay veces que se nos pasa por alto. Tenemos que ajustar bien el manguito. No nos pueden caber 2 dedos o un dedo entre el manguito y la piel de nuestro animal, porque entonces la tensión tampoco se va a medir de forma correcta y en este caso nos va a salir una tensión mucho más baja de lo que es real. Así que tenemos que acordarnos de ajustar bien este manguito que quede muy pegadito a la piel. Otra cosa súper importante para poder medir de forma correcta esta tensión arterial en casa en nuestros animales. El manguito tiene que tener un tamaño adecuado a la pata o al rabito de nuestro perro o de nuestro gato. Si nosotros tenemos un oscilométrico en casa nuestro y utilizamos el manguito más grande, el que nos ponemos aquí en el brazo, a ellos les va a quedar muy grande y con eso no les podemos medir la tensión arterial. Pero en cambio, se venden unos aparatos, ya sea en Amazon, en las tiendas físicas, en la propia farmacia, que sirven para medir la tensión arterial aquí en la muñeca, que es como el que os estoy enseñando en el vídeo de Kira. Bueno, pues la muñeca nuestra se puede utilizar esa medición para medirlo en perritos de razas medianas o grandes e incluso venden unos manguitos mucho más pequeños de tamaño pediátrico para bebés, por ejemplo, o ya nos podemos comprar un manguito especialmente pequeñito de 7 milímetros aproximadamente para medirlo en los gatos. Vale, y por último, ¿cuántas mediciones tenemos que realizar? Siempre recomiendo hacer unas 5 mediciones, entre 5 y 7. Sé que a lo mejor parecen muchas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la primera vez que le vamos a colocar este manguito al perro o al gato, se va a llevar una sensación un poco extraña. Si vosotros lo probáis en vosotros mismos, vais a notar que empieza a apretar, a hacer una presión en el brazo y eso la primera vez es como que, ¡uf! ¡Qué cosa más rara! A nuestro perro o nuestro gato le va a ocurrir exactamente lo mismo. Esa primera medición se tiene que descartar porque no es del todo fiable. A partir de esa primera se siguen haciendo más mediciones, hasta 5 o 7 mediciones, y se va a hacer la media de todas ellas para saber cuál es la real. Vale, ¿y qué valor es el normal en mi perro o en mi gato? Si nos fijamos en el aparato, en el oscilométrico, que es el medidor de esta tensión arterial, nos van a salir distintos números. Tenemos normalmente 4 números. El primero indica la presión arterial sistólica, que es en esa en la que nos vamos a fijar cuando le midamos la tensión arterial en casa. El segundo se llama presión arterial media. El tercero, presión arterial diastólica, y luego hay otro valor aparte que normalmente va indicado con un corazón, ese indica la frecuencia cardíaca. La presión arterial sistólica es el mayor número que aparece en la pantalla y ese es el que nos va a indicar si están hipertensos o si están hipotensos. Si ese valor nos sale por encima de 160, significa que esa tensión arterial está más aumentada de lo que se considera normal. Si sale por debajo de 110 o 120, esa tensión estará más bajita, tendrá una hipotensión de lo que se considera normal. Bueno, ¿y qué ocurre si nos ha salido una medición de la tensión arterial
bajita, incluso muy bajita en algunas ocasiones. Nuestro perro, nuestro gato se va a empezar a sentir como mareado, cansado, como si estuviera con déficit de energía, incluso en algunas situaciones intolerancia al ejercicio, que no se quieran levantar. En ese momento hay que llevarlo al veterinario, porque tú has diagnosticado la hipotensión arterial, pero es tu veterinario quien tiene que saber por qué tiene esa hipotensión arterial. Y es que puede haber distintas causas, distintos motivos por los cuales tu perro o tu gato tenga la tensión más bajita. Por ejemplo, que sufra una alteración en su corazón, en el ritmo cardíaco, y secundariamente eso le esté produciendo una bajada de la tensión. En ese caso hay que administrar una medicación que sea efectiva para el corazón. Pero también puede ser porque, por ejemplo, tenga una hemorragia interna que tú no estés viendo o porque haya tenido diarreas y vómitos que secundariamente le hayan producido esta hipotensión arterial. Bueno, y en el caso contrario, en el que nos salga una tensión arterial exageradamente elevada, en ese caso, ¿qué le puede estar ocurriendo a mi perro o a mi gato? Bueno, pues en este momento entran en juego lo que llamamos los órganos diana. Son órganos a los cuales les afecta mucho más la hipertensión arterial que el resto de los órganos del cuerpo. Y son los ojos, porque podemos sufrir una ceguera aguda, el cerebro, que podemos sufrir una isquemia o una alteración, accidente cerebrovascular que nos produzca un severo daño a nivel cerebral, el corazoncito también se puede ver muy afectado y, por supuesto, los riñones. Los riñones con la hipertensión arterial pueden agravar una enfermedad renal. En cualquiera de los casos hay que diagnosticarlo y ponerle un tratamiento de inmediato. Así que si veis que las mediciones que os están saliendo en vuestros perros o en vuestros gatos salen exageradamente elevadas, de verdad que os aconsejo que vayáis a vuestro veterinario, que lo chequee y que mire a ver si tiene alguna de estas patologías. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya servido de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, animaleros!